Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía Hilari, soy profesora de lengua y de comunicación. Me desempeño también como referente territorial del programa de medios escolares en la región educativa número 6, que va desde Vicente López hasta Tigre. Y por último, tengo un emprendimiento que se llama Educatoria, en el cual dicto talleres y asesorías personalizadas a profesionales de distintos ámbitos, incluidos, por supuesto, el educativo. En esta ponencia que titulé Podcasteando en el aula, vamos a ver algunas cuestiones, algunas reflexiones que he tenido desarrollando podcast en un quinto año de secundaria de una escuela en San Isidro. Una docente, una colega del área de comunicación, me hizo la siguiente pregunta y me dejó reflexionando bastante. ¿Cómo hacemos para enseñar radio a estudiantes que no la escuchan? O mejor dicho, que en algunos casos nunca lo hicieron. Por eso fue grande mi sorpresa cuando, al hacer la encuesta que realizo todos los años de consumos culturales en un quinto de secundaria, muchos y muchas estudiantes me comentaban que escuchaban podcasts de distintas temáticas, de recetas, de series, de videojuegos y de humor. Entonces, se me ocurrió la idea de realizar un podcast junto a ellos y a ellas. Importantísimo empezar con una definición de podcast. La tomé de Daniela Camisana, que es una comunicadora e investigadora del CONICET que tiene mucha experiencia desarrollando proyectos de medios en la escuela. Ella comenta que un podcast es un archivo de audio digital que se puede descargar o escuchar de forma asincrónica desde Internet. Y algo que comenta que me parece clave cuando se trabaja con podcast es que los elementos radiofónicos conocidos por nosotros y por nosotras, como lo son el silencio, la voz, la música y los efectos de sonido, están al servicio de la edición creativa. Cuando trabajamos con proyectos de medios, en el aula también es clave la autorización de voz e imagen. Esta autorización muchas veces ya se la piden a los y las tutoras al inicio, en el momento de la inscripción de los alumnos, pero siempre es importante que antes de realizar cualquier tipo de proyecto de medios, como es en el caso que estoy contando un podcast, tengamos la autorización de los y las alumnas. Por supuesto, puede ser que haya quienes no quieran hacer la autorización, ya sea por los tutores o por los propios estudiantes. Esto desde ya no implica que no participen en la radio, puesto que pueden hacer muchísimos otros roles que no impliquen la conducción en sí, o la locución. Es importante escuchar podcasts, ¿sí? Siempre es importante escuchar podcasts antes de crear algunos, o uno en particular en el aula. En especial recomiendo estos tres, que son algunos de los que más me gustan: Virutas, Un trazo imborrable, que es un podcast de una escuela secundaria pública de Capital Federal, que han hecho sobre las víctimas de la Noche de los Lápices, es muy fuerte y también muy recomendado. Mate cocido, que está más vinculado y más orientado a niños y niñas, y La Enredadera, que es de Anfibia Podcast, y trabaja y trata sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación en la actualidad y los datos, ¿sí? Los datos, cómo se registran, cómo se traquean. Digamos, son podcasts que son muy interesantes para inspirarse, para encontrar recursos y cuestiones creativas que son también muy, muy positivas. Aquí hay que hacerle caso a Julio, a don Julio, que nos comenta: no olvides hacer un guión hiper detallado. El guión en podcast es clave, ¿sí? Sabemos que la grilla también lo es para la radio, pero si no tenemos un guión hiper detallado donde coloquemos todo tipo de recursos que vamos a utilizar, es decir, la entrevista, los efectos de sonido, la música, los archivos, digamos, audios de archivo también histórico que podemos utilizar en un podcast. Si no realizamos esto, puede volverse como un magazine, ¿no? Como una radio, algo que me sucedió en lo personal haciendo este podcast al principio, ¿no? Que esta idea de que, bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Que por supuesto se puede realizar al principio en un podcast,
De hecho, conozco varios que realizan como una pequeña introducción en la cual comentan y retoman algunas cuestiones que han pasado de la actualidad o noticias de la actualidad, pero siempre entendamos que el guión es lo más importante para poder darle un sentido y un fin a nuestro podcast educativo. Siguiendo con la línea, es clave que tengamos en cuenta que queremos hacer un producto, ¿sí? Que el podcast es un producto que lo construimos junto a los y las estudiantes, quienes van a tomar decisiones artísticas para llevar a cabo ese producto desde una mirada propia, desde una perspectiva particular, ¿sí? Y no es un mero registro de un tema que se vio, un mero registro de una experiencia que se vivió. Por supuesto que el registro también está buenísimo en las escuelas, no es importante tener una memoria institucional, pero cuando hacemos un podcast, me parece ahí esto clave, que también lo retoma desde Yaca Mesana, y que lo tomo de ella, es que el podcast aporta una mirada nueva, ¿sí? Sobre un tema que quizás se trabajó muchísimo. De hecho, se me ocurren 2 ejemplos de 2 podcasts que hicieron en escuelas secundarias públicas de la región aquí de provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, uno sobre violencia institucional y otro sobre Guerra de Malvinas por los 40 años, que se hicieron este año y que fueron justamente podcasts que tomaron estos 2 temas muy conocidos y muy tratados desde una mirada propia, que aportaron desde ya con decisiones artísticas los y las estudiantes, con la intervención de los y las docentes. Y aquí nos grita Meryl Streep, ¿y los contenidos curriculares? ¿Qué hacemos con los contenidos? Bueno, siempre nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Desde ya que los podemos tomar, desde ya que podemos hacer podcasts sobre los contenidos curriculares, y por supuesto también podemos hacer podcasts sobre temáticas que les interesen a los y las estudiantes en particular, como les comentaba, el tema de la violencia institucional, lo que fue un tema que ellos y ellas quisieron tomar. En lo personal, en mi proyecto, trabajamos con los contenidos curriculares de la materia, siempre dándole una vuelta de tuerca por parte de los y las estudiantes. Roles. Los roles en proyecto de podcast. Bueno, empezamos siempre, la idea es no obligar a nadie a hacer nada que no le guste, esto lo sabemos, funciona de esa manera, pero siempre teniendo en cuenta qué aprende esa persona haciendo ese rol. Si esa persona no aprende mucho haciendo ese rol, entonces será cuestión de ir cambiando. Tengo una perspectiva que tiene que ver con roles dinámicos, ¿sí? A veces uno como docente se da cuenta, empieza a percibir cierta incomodidad en el cumplimiento de un rol, ¿no? Y por eso me parece clave el tema de tener una mirada atenta y empezar a hacer preguntas. Bueno, ¿te gusta este rol? ¿Te sentís cómoda? ¿Te sentís cómodo? Y en base a eso se puede ir cambiando. Desde ya, algo que funciona mucho es esto de, bueno, empezar con quienes se animen, quienes son los primeros y las primeras que se suman a los proyectos, y eso desde ya motiva a quienes quizás son más introvertidos. La herramienta que utilizamos fue Audacity, que es software libre, una herramienta muy conocida. Hay muchos videos tutoriales que pueden encontrar en la web. Y me parece también importante esto de pasar la pelota a los y las estudiantes, porque empiezan a saber lo básico y después ya continúan y mejoran sobremanera la utilización de la aplicación, ¿sí? De esta herramienta. Empiezan a editar y eso es sumamente importante. Así que siempre dar el paso a roles de edición y operación técnica también es clave. Tenemos el podcast, terminamos el podcast, lo subimos a alguna de las plataformas virtuales disponibles. Imaginemos las posibilidades, ¿sí? Un podcast nos habilita un montón de cosas, podemos llegar a muchos públicos, eso también es clave, tener en cuenta a qué audiencia nos referimos, pero también podemos postular ese podcast a convocatorias, a distintos encuentros, incluso utilizar nuestro podcast con fines educativos, que es mi idea, ¿no? Utilizar el podcast que creamos y que seguimos creando junto a los y las estudiantes para que sirva también como fin educativo. Muchísimas posibilidades los podcasts educativos y esto recién empieza. De hecho, hay muchas escuelas que lo están haciendo. Por último, solo me resta decirles
que la experiencia de la radio en el aula, la experiencia de grabar un podcast es muy fuerte. Los y las estudiantes siempre me preguntan, mañana tenemos radio, ¿no? O hoy tenemos radio, ¿no? O sea, algo que realmente genera muchísima motivación, así que los y las invito a podcastear en el aula. Muchas gracias y que sigan muy bien.